Isaías capítulo 42. Es posible que haya palabra también para nosotros los creyentes y para aquellos que no lo son. Capítulo 42, verso 1 dice, hablando del Señor, proféticamente, hablando del Señor, dice, he aquí mi siervo, yo le sostendré. Mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu. Él traerá justicia a las naciones. No gritará ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles. No quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humeare. Por medio de la verdad traerá justicia. No se cansará ni desmayará hasta que establezca en la tierra justicia. Y las costas o las naciones, también se puede traducir, y las naciones esperarán su ley. Hasta aquí nomás, hermanos y amigos, la lectura de la palabra del Señor. Quedan resonando en nuestros oídos las serias advertencias que se han declarado en la primera parte respecto a la eternidad. Se nos ha hablado de ese solemne verso. Está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Aquí en esta porción del profeta Isaías, anunciada siglos antes que el Señor viniera a la tierra, lo cual por supuesto es una maravilla de la palabra de Dios, un milagro de la inspiración, cómo Dios, con tantos siglos de anticipación, nos menciona características tan hermosas del Señor. De Él estamos hablando en esta tarde. De Él se habló en la primera parte, especialmente de su obra, del propósito para el cual Dios le envió a esta tierra. Cristo fue ofrecido una sola vez, ha dicho nuestro hermano Miguel. Una sola vez. Y el propósito de ser ofrecido, es decir, Dios lo ofreció por nosotros, por usted, querido amigo, amiga, y por el que habla, con el propósito de salvarnos. Porque así como somos absolutamente vulnerables respecto a la muerte, así también en este pasaje la palabra nos enseña que el propósito por el cual el Señor estuvo aquí en la tierra fue precisamente para traer salvación. En el verso 42 dice que Él traería justicia a las naciones. En el verso 3 dice que por medio de la verdad traerá justicia. Y en el verso 4 no se cansará y no desmayará hasta que establezca justicia en la tierra. No es la justicia social. No es la justicia de los desamparados, de los sin justicias. Aquí se trata de la salvación. Porque la palabra de Dios dice, no hay justo, ni aun uno. No hay quien entiendan, no hay quien haga lo bueno. Dice la palabra, ni siquiera uno. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. Es lo que Dios dice, es lo que estamos recitando o declarando de la carta a los Romanos, capítulo 3. Nos dice la palabra ahí que por cuanto todos pecaron, están todos destituidos de la gloria de Dios. Una vez, un hombre en una ciudad de Norteamérica, un hombre moreno subió al bus donde venía un hermano sentado allí y empezó a levantar sus puños y dijo, justicia, 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 derechos,
dignidad. Tantos eslogan que se escuchan hoy en día. Y el hermano entonces le dijo, joven, le dijo, era un joven moreno, en vez de pedir justicia, ¿no sería mejor pedir misericordia? Porque si se tratara de pedir justicia, ¿qué tendría que Dios hacer con usted y conmigo? Todos somos pecadores. En cuanto a las cosas de Dios, si Dios tuviese que hacer justicia, ninguno de nosotros estaría en pie en esta hora. Porque Dios es un Dios santo, es un Dios justo. Y Él jamás va a tolerar el pecado. Por eso ha dicho nuestro hermano, la muerte se estableció una sola vez. Y dice la Biblia que la paga del pecado es muerte. Si Dios tuviese que hacer justicia a este mundo, tendría que condenarnos a todos nosotros, por cuanto todos somos pecadores delante de Él. Unos más, otros menos, pero eso no importa. Por nacimiento y por práctica, usted y yo, estimado amigo, amiga, somos pecadores. Y la mano de la justicia de Dios tendría que caer sobre nosotros. Dios tiene todo el derecho. Pero la Biblia dice que Él es paciente para con todos, no queriendo que ninguno perezca. Dice la palabra de Dios que el Señor Cristo, el Hijo de Dios, no vino para condenar al mundo, sino para salvar al mundo. Pero se ha hablado de una condenación hacia el futuro. Nuestro hermano habló de un solemne trono blanco, donde efectivamente la justicia de Dios se cumplirá. Y mientras ese día viene en el futuro, Dios está llamando a todos los pecadores, en todo lugar, a todos los hombres, dice la Biblia, los llama a que se arrepientan. Más que pedir justicia, con buenas razones o no, lo que necesita el hombre es misericordia, es gracia, es salvación. Y el Señor vino para ese propósito. Dice Dios, he aquí mi siervo. En esta tarde ha sido presentado al Señor en la primera parte. Sigue la palabra presentándole al Señor a usted, estimado amigo. He aquí mi siervo, dice Dios. Miradlo, contempladlo. Dios lo presenta a todas las naciones. Él es la solución, en Él hay justicia, en Él hay verdad, en Él sí hay salvación. Él es digno de confianza. Como el apóstol Pablo dice que es palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Ese es el siervo de Dios, el Hijo de Dios. Dice el Señor que Él le sostendría. Esto nos recuerda, estimados amigos, los años que el Señor estuvo aquí en la tierra. El escogido de Dios. Solamente hubo un hombre en toda la historia humana ante el cual Dios abrió los cielos y declaró abiertamente, he aquí mi Hijo amado, este es mi Hijo amado, en quien tengo contentamiento. Aunque la Biblia dice que Dios miró desde los cielos para ver si había alguno que buscara a Dios, uno que viviera una vida de justicia, de santidad, uno que realmente honrara a Dios, o podríamos decirlo que amara a Dios con toda el alma, con toda la mente y todas sus fuerzas, Dios no encontró a ninguno. Pero del Señor dice, Él es mi Hijo amado, en Él tengo contentamiento. Y aquí lo dice nuevamente, en quien mi alma tiene contentamiento. El Señor Jesús es el Hijo amado de Dios. Es el Hijo de su amor, dice el Nuevo Testamento. Es lo más importante para el corazón de Dios. Es el tesoro más valioso que el cielo contenía. Dice la palabra de Dios que Él nos amó de tal manera que dio a su Hijo amado. Amigos, Él dio a su Hijo amado. No un ser creado, no un ángel. Es su Hijo amado. A Él envió aquí a la tierra. En vista de que en esta tierra reina el pecado,
y la muerte. Él lo envió para salvarnos, para darnos salvación, para lograr por nosotros, para nosotros, perdón eterno de nuestros pecados. Vida eterna. Dice la palabra, he puesto sobre él mi espíritu. Y aquí dice, él traerá justicia a las naciones. ¿Qué es justicia? Simplemente, estimados amigos, es salvación, es perdón, es poder recibir de Dios esa nueva vida que nosotros, por medio de nuestros esfuerzos, jamás podremos lograr. Es esa santidad de vida que nosotros realmente por nuestras fuerzas jamás podremos lograr. No por obras, para que nadie se gloríe, dice la Biblia. No por buen comportamiento. No por ir a la iglesia, no por leer la Biblia, no por bautizarse. No por meterse en una actividad religiosa. Es que usted puede lograr justicia. Nadie podrá entrar al cielo sin que tenga la justicia, la salvación, la limpieza de Dios, que solo Dios puede dar al pecador. La presencia de Dios es muy santa, como para que nosotros pecadores pretendamos, en primer lugar, ganarnos el cielo con nuestras propias obras, y en segundo lugar, pretender estar en la presencia de un Dios tan santo, tan justo. Él es justo, nosotros somos pecadores. Nos declara la palabra de Dios. Dice en el verso 2 que el Señor no gritaría, no alzaría su voz, ni la haría oír en las calles. Eso habla de su humildad. Eso habla de la manera personal en que Él buscó a las almas. Él no hizo propaganda. Él no era un demagogo. Él no era un publicista. Él no era uno que buscaba la atracción de las multitudes. El Evangelio no es de multitudes. El Evangelio es personal. El Señor dijo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, a Dios, tiene vida eterna. Si alguno viene a mí, dijo el Señor, no le echo fuera. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Es la invitación personal que el Señor hacía. Y cuando el Señor estuvo aquí en la tierra, Él se encontró con realidades tremendamente tristes. Mire la manera en que la Biblia compara al hombre. En primer lugar, dice en el verso 3, no quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humeare. Por medio de la verdad traerá justicia. Estimados amigos, el Señor no vino a quebrantar al quebrantado. No vino a juzgar y castigar al pecador. La Biblia nos compara a todos como cañas caídas y quebradas. Creo que ninguno de nosotros se ha perdido la oportunidad de estar en un pantano, en la orilla de un río, en la orilla de una laguna. Algunos lugares le llaman bambú, otros lugares le llaman cañas. Aquí en nuestro país conocemos bien lo que significa una caña. Y a veces cuando pasamos por las orillas, hay cañas que están derribadas y están quebradas y están sumidas en el barro y están sumidas en la suciedad. La caña nos habla de la rectitud con que nosotros fuimos creados en Adán y Eva. Ellos sí tenían justicia, eran inocentes, no conocían el pecado, pero desobedecieron el único mandamiento de Dios y se cumplió lo que la palabra dice, que el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, de la cual nos hablaba don Miguel. Y la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Es decir, todos somos cañas derribadas por el pecado y por la muerte. Pero la caña cascada también nos habla
del quebrantamiento del hombre. El pecado ha destruido la familia, el pecado ha destruido las relaciones entre los hombres, el pecado ha traído tanta desgracia, tanta miseria. Cuando el Señor estaba en Jerusalén, encontró tantas enfermedades. ¿Cuánto debe haberle dolido su corazón? Cuando él veía al hombre tan hermoso en su rectitud como Adán y Eva, quebrado, roto, maltratado, herido por la muerte y por el pecado. Obviamente nosotros somos responsables de aquello. Pero venían ciegos, cojos, paralíticos, leprosos, que clamaban al Señor que Él les salvara. Dice la palabra del Señor que Él sanaba a todos. Pero también el pecado dañó el alma del ser humano. Lo hizo pecador. Y el Señor se encontró con varias personas que encontraron gracia de parte de Él. Por ejemplo, una caña cascada fue la mujer que fue encontrada en el acto de adulterio y llevada delante del Señor. La justicia demandaba que esa mujer fuese castigada. Así decía la palabra de Dios. Pero Él no quebró la caña cascada. Él vino para salvar al pecador. Si el Señor no condenó a aquella mujer mencionada en el capítulo 8 del Evangelio de Juan, estimados amigos, fue porque Él moriría en la cruz del Calvario por el pecado de esa mujer. Había una caña cascada quebrantada llamada Zaqueo. Yo no sé si usted conoce la Biblia, seguramente a lo mejor no, pero queremos decirle que había un hombre que tenía una vida realmente de abuso, una vida realmente sin rectitud, un cobrador de impuestos, dice la Biblia, Zaqueo. Era un pecador según los judíos, un hombre que había amañado muchas riquezas por medio de la injusticia, una caña quebrada, una caña digna de juicio. Y el Señor vino a su vida. Lo encontró en un árbol, porque era bajo de estatura y ese hombre quería ver al Señor, ahí en la ciudad de Jericó. Y el Señor lo llamó y le dijo: Zaqueo, baja, porque hoy es necesario que yo venga a tu casa. Y dice la Biblia, en resumidas cuentas, que Zaqueo, siendo el más pecador, al parecer, de la ciudad de Jericó, creyó en el Señor. Y el Señor dijo en su casa: hoy ha venido la salvación a esta casa. Él no vino a quebrar la caña cascada. Él vino a levantar al hombre, Él vino a salvar al hombre. Como dice el profeta, a sanar a los quebrantados de corazón. Pero también la Biblia dice aquí: no apagará el pábilo que humeare. Cuando se corta la luz, estimados amigos, ¿no es cierto? Lo sabemos, prendemos velas. Y cuando vuelve la luz, hay que apagar las velas. ¿Y qué es lo que hacemos? Bueno, simplemente soplamos la mecha de la vela. Pero usted sabe lo que sucede cuando uno sopla la mecha de una vela. Si no se apaga bien, comienza a humear. Y si hay varias velas, por supuesto, la casa se llena de un olor fuerte. Basta 2 dedos húmedos para apagar la mecha de una vela, cuyo olor es insoportable a los ojos, cuyo humo es insoportable también a los ojos nuestros. La vida es tan frágil. Si Dios tuviese que obrar sobre nosotros, basta 2 dedos y apagaría el pábilo. Terminaría con nuestra vida. Dejaríamos de pecar. Día tras día el hombre, como una vela mal apagada, en vez de dar luz, en vez de dar santidad, rectitud, honradez, buenas palabras, etcétera, solo brota de nuestros labios, así lo dice la Biblia, palabras sucias, pensamientos sucios,
actos que atentan contra la santidad de Dios. ¿Cuánto tiempo Dios tendrá que soportar tanto pecado que sube delante de sus ojos? ¿Cuánta paciencia de Dios? La Biblia dice que Dios no quiere la muerte del pecador, sino que el pecador se vuelva de su mal camino. Esa es nuestra vida, quebrantados por la realidad de la muerte y por el pecado, humeando delante de los ojos de Dios, solo pecado, solo maldad, solo mal olor sale de nuestros ojos, de nuestra boca y de nuestra mente, de nuestros actos. Si Dios tuviese que traer justicia, tendría que terminar con nosotros. Pero hemos dicho que Dios no quiere la muerte del pecador. El Hijo de Dios vino no para condenar al mundo, sino para salvar al mundo. Y para levantar la caña cascada. Las vidas arruinadas, las vidas quebrantadas, las vidas destruidas. Yo no sé cuál es la vida que usted lleva. Si es una vida realmente quebrantada delante de Dios, o una vida decente delante de Dios, no importa. Lo importante es que en el corazón, en el alma, el pecado ha logrado su efecto. Estamos muertos delante de Dios y nos espera la muerte. Somos nauseabundos delante de Dios. A través de los años solo hemos sido, nuestra vida, nuestra conducta ha sido una ofensa delante de Dios. Nosotros merecemos el juicio, porque la paga del pecado es muerte. Pero mire el infinito amor de Dios. He aquí mi siervo. Él lo envió para salvar al pecador. Aún en la cruz se encontró con una vida totalmente quebrantada y con un pábilo que humeaba solo suciedad. Era un malhechor. En realidad eran dos malhechores. La justicia humana lo juzgó a la muerte, pero le esperaba la justicia divina después de la muerte. Y antes de que estos hombres murieran, uno de ellos, mirando quizás el letrero que estaba sobre la cabeza del Señor, el letrero que decía, Jesús Nazareno, Rey de los judíos. Este hombre puso la fe en el Señor y le dijo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Pero este hombre también se arrepintió, porque dijo, nosotros merecemos este castigo. Mas él, hablando del Señor, crucificado al lado de él, dijo, mas él ningún mal hizo. Nosotros, a la verdad, merecemos lo que nuestros hechos, nuestros pecados, nos han llevado a hacer. Mas él ningún mal hizo. El Señor salvó a la caña quebrada y al pábilo que humeaba, llamado el malhechor. No el malhechor bueno, ni ladrón malo, el malhechor arrepentido, el malhechor que puso la fe en el Señor. Hasta el momento mismo de la muerte se cumplió la profecía. No quebrará la caña cascada, no apagará aún la vida más sucia. Si esa alma se arrepiente delante de Dios, no la apagará con el juicio, sino que ha venido para salvarla. Por medio de la verdad, dice, traerá justicia. Dice la Biblia que Él, el Señor, el justo, murió por nosotros, los injustos, para llevarnos a Dios. Él ocupó en la cruz del Calvario el lugar que nosotros merecíamos. Y allí recibió la condenación, el sufrimiento y el castigo que nosotros merecíamos, como pecadores, indignos delante de Dios.
Él predicó la verdad y con su propia vida la entregó allí en el madero, en la cruz, para traer justicia, para traer para mí, para usted, salvación, perdón eterno de nuestros pecados. Mire la grandeza del valor de esa obra del Señor. Tal como nuestro hermano leía ahí en Hebreos, ese solemne pasaje. Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. Amigo, amiga, llevó tus pecados en la cruz y llevó los míos. Porque en vista que somos cañas frágiles, en vista de que la muerte es inminente sobre nuestras vidas, la única protección que tenemos para enfrentar la eternidad es poner la fe en Jesucristo como nuestro Salvador. Cuando nuestro hermano Miguel hablaba, me acordaba de un funeral. No, nadie quiere hablar de la muerte, ¿no es cierto? Pero cuando viene la muerte, recordamos que hay cosas serias en las cuales pensar. Hace 4 días murió un vecino mío aquí al lado. No quiero ni siquiera decirle qué tipo de familia era. Yo no sé si están metidos en la droga o no. Al parecer sí. Una familia con una vida vacía, sin paz, sin paz. Y muere uno de los dueños de casa. Un hombre joven, 50 años. Y la mamá de él, o la suegra de él, que es la dueña de casa al lado de nuestro hogar, nos manda a decir, por favor, queremos preguntarle si habría la posibilidad de decir unas palabras en el velorio y en el cementerio. Yo nunca pensé que ellos acudirían a la palabra. Claro, nos conocen muchos años. Con gusto le dijimos. Y hace tantos años que no entrábamos en esa casa. Precisamente hay un hermano de Venezuela viviendo cerca nuestro. Lo llamé y le dije, hermano, acompáñeme por favor, porque es bueno ir 2 o 3. Así que fue una oportunidad de predicar allí en la realidad de la muerte. La mayoría de los jóvenes estaban fuera y no entraron. Solamente estaban los adultos. Pero se predicó el evangelio. Al otro día era el funeral. Y nuevamente la vecina nos pide que prediquemos. Hermanos, ¿saben lo que es predicar el evangelio donde la mitad de la gente son narcotraficantes? No de los grandes, sino de pequeñas cantidades. Pero traficantes al final. Ahí sí que los jóvenes no pudieron escaparse. Habían 2 tipos de personas. Habían los que tenían temor a la muerte y claramente tenían una religión que les diera una seguridad a la muerte, pero no les daba seguridad. La religión de ellos era sin esperanza. Y la gran mayoría de los que eran jóvenes trataban de escapar de la realidad de la muerte. En el mismo funeral se pusieron a tomar. Y algo impresionante, hasta le echaron alcohol al féretro del muerto. Nosotros como creyentes mirábamos con tanta tristeza aquello, hermano. Tan vacíos, sin ninguna esperanza, sin ninguna seguridad. Pero lo más importante es que permitieron que la palabra se predicara.
Y como decía nuestro hermano Miguel, qué difícil es predicar el Evangelio cuando usted sabe que el cuerpo que está allí es de una persona que está perdida, absolutamente perdida. Pero se predicó el Evangelio para los vivos. Esa persona muerta hizo lo que nosotros no hemos podido lograr en años en el testimonio aquí en el Cerro Mariposa. Más de 50, 60 personas de la población, especialmente sus jóvenes perdidos, escucharon el Evangelio. Ellos nunca vendrían a un local, pero lo escucharon. Y hemos estado orando y orando, y mire cómo el Señor responde de la manera menos pensada. Nosotros quisiéramos tener las personas en el local, pero el Señor dijo, no, es la hora de predicar frente a la realidad de la muerte. El viejo predicador, ¿no es cierto? Nadie puede dejar de oír al viejo predicador. Hasta los narcotraficantes escucharon al viejo predicador, que es la muerte. Gracias, hermano, por el tema de esta tarde. Está establecido para los hombres morir una sola vez y después de esto el juicio. Amigo, amiga, tú eres una caña cascada. No esperes que la muerte pise para siempre la caña de tu vida, porque serás quebrantado eternamente. El Señor vino para levantar, salvar al pecador, al quebrantado, al herido, al sin esperanza. Vino a expresar su amor y su gracia en la cruz del Calvario. Quiera Dios que en esta tarde, yo no sé quiénes están, no conozco la vida de todos en Antofagasta, de los que están conectados, pero si hay alguno, aunque tengas una vida decente, estás decentemente perdido. Y si tienes una vida quebrantada, deja que el Señor te sane. No tu enfermedad, sino la enfermedad del pecado. Que sane tu alma con la salvación, porque para eso vino. No se cansará, dice. No se cansó, no desmayó hasta ir a la cruz del Calvario. Y es en la cruz donde logró para nosotros esta gran salvación que ahora gozamos. Gracias al Señor por ello y que el Señor bendiga su palabra.